Bueno, muchachos, queremos hacer algo con Belu. Ustedes pónganse acá. Sí, esto es para las chicas. Esto es para las chicas. Nosotros vamos a mirar nomás y le vamos a estar viendo. Nosotros dos nos vamos a mover, ¿les parece? Bueno, cosa de hombre hecha por mujeres. Vamos a hacer acá. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Y vengo acá Hola, con mi ¿qué tal? amigo Giovanni Miranda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estamos? Un placer estar acá. Vení, Belu. No me dejes sola en esto. No, yo me quería quedar acá con los muchachos para que no estén tan solos. Yo quiero venir acá y me voy a ubicar ya en esta zona. Vinieron desde temprano. Y en esta zona Sí, a las 7:30 estamos acá preparándonos. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy es la nueva colección de otoño, ¿verdad? De 2015. Y asesorar un poquito a todas las personas que están en duda de qué ponerse para esta temporada. Giovanni, ¿por qué los hombres corren de la tendencia? Vos que estás en esto. Porque sabemos cuando sos modelos están en esto, ¿verdad? Y después vamos a ver por qué están en esto. Pero vos le veas a Albert y digo, están como que reacios, miran de lejos. No, ustedes nomás vayan, hablen de esto, entienden. ¿Por qué se da esto? La verdad que hoy en día la mayoría de los jóvenes y adultos también buscan lo nuevo, ya sean cortes, accesorios, vestimenta. Buscan lo último que ya como tenemos la posibilidad de internet y ver todo lo que pasa afuera. Claro. Entonces, Ya no es cosa de mujeres, ya nada no es cosa de más. mujeres, no. También los muchachos quieren ponerse bien. Hoy en día un hombre tiene que estar pulcro, ¿cierto? un buen corte, la barba, todo. Y puedes tener la barba crecida, pero igual tiene que estar, Claro, tiene que estar bien cuidada. definida, cuidado. Barba. De eso vamos a hablar de eso vamos a hablar la semana que viene, Nato. Así que tranquilo. Bueno, Los muchachos tienen que aprender. Giovanni, vamos a ver primero los modelos, ¿te parece? Sí. Vamos, de hecho, quiero agradecer, muchas gracias a HR por prestarnos 2 de sus modelos, pero tengo uno independiente también, ¿verdad? Que era una cara conocida ya para todos nosotros, que es Paolo. Mr. Taladro. Así que muchas gracias, chicos, por venir. Bueno, ¿por dónde empezamos, Giova? Empezamos por Ángel. A ver, Ángel. Este tiene una onda Cristiano Ronaldo. ¿cierto? ¿Verdad que sí? La verdad que toda me parece. esa misma onda, ¿verdad? De look así bien definido, los pantalones todo a su medida, nada muy grande, nada muy baggy. Ajustadito. Sí. Giova, yo tengo una pregunta. Si se quiere vestir así el muchacho que nos está mirando ahora, pero tiene panza, ¿qué va a hacer? Porque él no tiene una bota de panza. Claro. No se rían, tío. En ese caso tiene que usar un pantalón un poquito de cintura más alta, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Cintura más Y alta. mira el detalle del mocasín, del calzado. Sí, es un Es mocasín, mocasín, ¿verdad? es un mocasín, sí, que se usa, es para otoño. Es muy lindo. Ya en invierno ya tendría frío, ¿verdad? Yo puedo usar un zapato con cordones que está muy de moda. El azul también se usa mucho. El azul, el marrón, el negro, el cobrizo. Pero así rojo, Sí, digamos. rojo, sí. Ok. Que es un complemento ideal también el peinado, ¿verdad? Porque fíjense Claro. que no es cualquier peinado. Estamos hablando de uno bien trabajado. ¿Cada cuántos días se van a la Va peluquería todo así los acorde. hombres? Y Bueno, para con el corte. mantener ese corte 15 días mínimo. O sea, se van más a menudo también los muchachos. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos al número 2. Al número 2, José. Tenemos a José. Sí, ahí tenemos la diferencia en la camisa ya con una estampa en particular y tienen 2 tonos, ¿verdad? Sí, Combina con el cinto del zapato también que es marrón, ajá, es la misma línea de esa marca. sí. Explícame el tema de los colores, porque acá estamos viendo la camisa azul, que si bien va con el, digamos, con el cinto que tiene unos detalles Sí. en marrón, Sí. estamos viendo el pantalón en un gris y el calzado en Marrón. marrón. ok, Marrón yo no bien estaba- oscuro, marrón bien oscuro, concentrado. Casi negro. Casi Sí. negro. Ajá. Lo Se bueno usa así. Sí, no hay que tener miedo en combinar los colores. Ok. Uno a veces dice, no, pues mi cinto es marrón, mi zapato tiene que ser marrón y mi accesorio es marrón. Bueno, No, pero no es convengamos así. que esto tiene juego igual, porque Claro. no te podés poner... Bueno, no voy a Eso hablar puedo de poner, mezcla por de ejemplo, con colores. un zapato Esto está azul lindo. también. También. Un zapato azul. Sería... Ok, ¿y cuál sería? ¿Qué pasó, chicos? Para la pose dio la... Ustedes Pará. disfruten. Ustedes disfruten, muchachos, y el lunes le queremos ver así. Queremos Por ver favor. estos looks. Así Bueno, le queremos ver. Bueno, ¿Cuál es la orientación bueno. con el tema de los colores? ¿Cómo tiene que ser? ¿Colores neutros? ¿Conviene mezclar? ¿De qué manera? Y hay que, o sea, depende. Si una persona grande conviene usar colores oscuros arriba Ajá. y Ok. claros abajo. Escuchen Bien. esto, señores. Sí. Esto- Una pregunta. ¿Qué pasa? Técnica. Generalmente los hombres combinamos el zapato, tratamos de que el zapato y el cinto sean del mismo color. Sí. Porque creemos que es lo único que es que trata de, Ya hasta la que sea billetera tiene que combinado. combinarse. Claro, bueno. Y el En la billetera reloj, mientras esté llena no hay problema. Sí. ¿Sigue esa tendencia o puede estar disociados los colores, yo? Puede estar disociados los colores. Como puedes ver, el cinto de Ángel es marrón y su zapato es rojo. O sea, no hay una regla ahora que seguir. O sea, cada uno hace su moda. Lo bueno que la moda te dice, o sea, qué
que es tendencia, pero vos podés agarrar de la moda lo que a vos te conviene, depende de tu cuerpo. Claro. ¿Verdad? Claro. Y con lo que te sentís cómodo, Claro. porque por ahí hay que tener... Sí, porque esta camisa Albert y a mí Hay no que nos tener queda. percha, ¿verdad? Claro, hay que tener Pero actitud. ella, Yo pero tengo ella pelo avisó solo. lo que se puede hacer es usar un pantalón un poco más de cintura y obviamente la camisa más flojita. Sí, y ¿verdad? la mejor opción también es usar pantalones que tengan elastano, que sean elastizados. Elastizados. Para mayor Pero se te comodidad. va a pegar mucho ese. No, esto por ejemplo es elastizado y no está pegado. Ok. Y es súper cómodo para hacer cualquier... Giovanni ya va a ser de modelo también, acá está. Bueno, lo tenemos a Paolo. Mirá, Paolo mira, tiene- Mira la media. la media. Esa Mirá está. la media, Ahí lo tenemos a Paolo, Giova. Y esto sí que es totalmente diferente a los dos primeros. Sí, no, a Paolo le pusimos ese look como él ya es reggaetonero, entonces No me digas que canta reggaetón también. claro que sí, el taladro, el famoso. Pero explícanos, Luis, explícanos. Bueno, le es más, un look más urbano, unos jeans prelavados, unos calzados deportivos y una remera al cuerpo, ¿verdad? Después vamos ya adaptando unas camperas, unos sacos a cada uno como para que vean algo más formal o algo más de noche. A estos mismos looks Sí. le vas a agregar. A ver. Agregale, Giova, así empezamos a Vamos hablar. a Tiene empezar que ver con el estilo. Vengo aquí, Permiso. vengo A aquí. Paolo, Paolo. bien, ahí está. Ese va a Paolo. Tirando. Ay. Eso sería como Los para, brazos atrás. para los fresquetes que tenemos. Anoche, por ejemplo, hizo frío, hay que Cierto. decir. 16 grados teníamos ayer más o menos a la medianoche. Sí. Ah, después ahí de las cambia. Ahí se ve Cambia el look. totalmente. Ahí cambia. Muy bien. Pero ya como él es reggaetonero, Tiene A ver. sentido, ¿eh? ¿Qué entonces tiene que tener un Un bling bling. bling bling. Hay que Claro, ponerle eso por bling, Semana bling. Santa sería eso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llama eso? Ahí está Bling, el bling. Blim, blim. Blim, blim. Blim, Y blim. para acompañar. Voy a completar el... Ah, fíjense los accesorios. No, espera. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué tal, chicas? ¿Lo aprobamos? Sí. 10, Aprobado. 10. Ahí las chicas Ahí dicen están 10, todas. 10, 10. A ver El las al- chicas. el al pelo están de todas todos lados. tímidas, todas tímidas, porque parece que tienen novia, Tiene ¿verdad? miedo al taladro. Tienen novia. A ver, Tiene, esto- no, sí, tiene entonces, novia. Esta es Bien, una bien, ropa bien, totalmente ponible, ¿verdad? Es como para estar en la calle. Ahora, esta es la tendencia. Es pero fachero. Es de un- va más Es hacia lo fachero. urbano esto, Giova. Sí, o sea, lo que quitaríamos sería la cadena, ¿verdad? Pero en el look de él, por ejemplo, como él es reggaetonero, entonces eso va con su estilo, ¿verdad? Pero Claro. eso sí o sí es factible usar en la calle. Pero Claro. no hace falta que sea reggaetonero. Yo veo, por A eso ejemplo, me refería. La gente Ah, me que tiene refería un al- estilo, sí. claro. Sí. Pero la gente que tiene un estilo más informal, más urbano, Sí. Claro. que por ahí no eso. se va a poner una camisa. Este Ahí es está el look. perfecto. Te veo, tío Edu, con este look. Sí, Espectacular. Para sin cambiar un el, poco. sin el blim Blim, 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 blim. sin el blim blim blim, sí. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo agregado. A ver. Ahí el saco también combinando, Giova. Sí. Ahí. Sí, a te le cambian de música, a te ya le Qué lindo saco. Ah, bueno. Me Ese es un gusta. ese es un saco de pana, Sí. que es un Muy poquito lindo. más para, Muy elegante. ¿Cuál es esa pana? para el invierno. Muy bueno. Y a él no le vas a poner ningún accesorio Sí. más, algún lente oscuro. Ah, este es más intelectual. Claro. Este es más intelectual. Es mi onda. A ver, bien. Y una bufanda. No, lo que- y este lo que- rojo para cortar este- un poco el color. Ahí. Ah, no termina. hizo. Un agregado más. Ahí Che, no ¿cómo ya no me está? está gustando Ahí ya tanto, no. ¿eh? Esa parte no me está gustando tanto. Esa combinación Acá no de les colores. gustan los no. azulgrana al Buenísimo. equipo, Giovanni. Bien. Son todos de Olimpia. Ahí está la modificación. ¿no? Hay un toque de color para todo lo que es un color más o menos, todo va en la misma línea, ¿verdad? Esto es mucho más formal. Sí. Me encanta. Entonces Muy ya te bueno. puedes dar una cena, un compromiso más formal. Muy bueno. Si se va a abrigar, ¿por qué no se abriga bien ya el cuello? ¿Viste que No, me quitaste? Déjame, así no. es la onda. Así Así es. es. Miren, señores, cómo tienen que ponerse la bufanda, no estén todos liadotes. Así se pone para que quede facha. Claro. Ese es el toque. Bueno, ahí lo dejamos. Ahora llamarle a Cristiano. A ver qué le ponemos. Ángel, Ahí está. Ahí también a Atrás. tono el saco. Vos sabés que a mí en serio me preocupa estos looks para los que son más gorditos. todo se no puede va. adaptar. ¿Vos decís? Sí, No. todo Y el depende del saco. talle, sí. Ahí está. Me gusta. Facha. Permiso, y ahora lo... Estoy tratando de Me gusta, imaginar. es que- Algunos no son adaptables, Giovanni. A ver, esto, por ejemplo, si vos le pones a alguien más gordito. Yo soy mucho más gordito que ellos y yo tengo esa ropa y me queda súper bien. Muy O sea, bien, me depende gusta. de la actitud. Claro que sí. A mí me gusta esto. Te digo, No, yo- es muy bueno. espectacular, Muy facherísimo. bueno.
Ya le quiero vestir a Bruno así. Se va a animar Bruni. No sé, pero... O sea que yo estoy tratando de entender. El lunes tío Edu tiene que venir así. ¿Por qué la yo? Consigna eso. No, vos solo Sí, le toca sí, que no, te con ese el- A vos te va a quedar bien ese peinado look. Para cambiar un poco, tío Edu. No, a vos te va a venir Me bien gusta, ese look. Me gusta el look. O sea que a mí me gusta mucho y no sé si le voy a convencer a mi marido de que se ponga nomás. Ese va a ser mi problema. Yo lo que veo que son De a los poco sacos tenés también que bien ir, cortos. vos tenés que comprar y trayendo las piezas y viendo, mira, te De a puedo hacer con poco. esto. No imponer, Esto, por ejemplo, es un básico. Sí o sí tenés que Fíjense los tener. 3 looks diferentes que tenemos ahí porque Por son favor, bastante ahí está. diferentes. Yo personalmente me quedo con el look de Cristiano. A ver, ¿puedes venir un ¿Verdad? poquito más Es el que adelante? más me A ver, gusta. un poquito más adelante queremos hacer una toma ahí un poquito más adelante para mostrar un paneo, para el deleite de las chicas que están en su casa, de las chicas de Yoga, producción que acá están ahí también podemos atrás. hablar un poco de las edades en las cuales se podría utilizar dicha tendencia, ¿no? Pues si vemos el de Paolo, por ejemplo, si alguien un poco más mayor, creo que no lo va a usar. Ahí lo tenemos a Cristiano. Cristiano, ¿cómo es? Ángel. Ángel, ¿verdad? Lo de Ángel, por ejemplo, es un poco más adaptable, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Al señor un poco mayor le parece. Lo Los podemos dos- ver así. Los dos looks Al de José son también. muy de los 20 hasta los 45, 50 años. Tranquilamente. Sí. Ahí el de José también, tranquilamente, Sí, ¿no? el look de Paolo es de los 20 hasta los 35 aproximadamente. ese Vos look. decís hasta 35. ¿Sí? No, pero lo que pasa es que hoy en día los 35 son los nuevos 25 para, muy para bien. los hombres. Me gusta. Claro que Ya sí. no es más Me como gusta. antes. Ahí está, genial. Bueno, muchas gracias chicos. Queremos agradecerle a los chicos de HR Models y también a Paolo, en este caso. Muchas gracias Paolo por estar con nosotros. Tengo que decir a Paolo, aquí no. Ahí está, completo, Paolo Aquino. Vos ya sos conocido, Paolo. Acá. Hoy es su cumpleaños. ¡Feliz que lo cumple! cumpla Felicidades. feliz. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Canten en tu día! ¡Dichoso, que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumple, Paolo! Me gustaría agradecer también a esta posibilidad a la tienda EOS, que está sobre Pacheco, ¿verdad? Que ellos Sí. tienen este tipo de ropa que pueden encontrar ahí, con los accesorios también todos ahí. Ajá. Me da la posibilidad de retirar toda esta indumentaria para mostrar un poco lo que es la tendencia de este. Me encanta. De Y esto otoño. no termina acá porque, Giovanni, vos te quedás con nosotros. Sí. Porque vamos a hablar acerca de las ropas interiores que tienen que usar los no. hombres. Y de carteras. De carteras también. Carteras para hombres. Sí, ¿Saben de qué más? Realmente sería bolsos. 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 Y también de la depilación masculina. También. Y del Vamos a rímel, hablar. del Justa rímel. necesaria. Porque se está usando rímel. El Rímel. hombre está usando ¿Qué rímel. pasó? Ellos ya no entran más, me dicen por si acaso. ¿Usan rímel? Díganme la verdad. Se depilan las cejas, de eso vamos a hablar más. No me más- están más diciendo, adelante. no usan rímel. Bueno, base, algo usan. ¿Ustedes se depilan? Sí, viste, los tres. En el palo Los le tres. dije. en el Giovanni, palo. vos que tenés micrófono, ¿qué Sí. parte del cuerpo ellos se depilan? Díganme la verdad, chicos. A ver, a ver, a ver. De parte del cuerpo. ¿Qué parte y, del cuerpo bueno, se en la depila? zona íntima, a veces mucha gente se depila el rostro, la barba con la cera. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Las cejas, el A ver, pecho, vamos los a brazos. preguntarle a los chicos, ¿tienen que depilarse ustedes como digamos, para ser modelos? ¿Tienen que depilarse? ¿Es una Sí, no una solamente exigencia? por el hecho de ser modelo, sino que por cuestión de higiene, yo me depilo Optas, completo. Sí. optas. A ver, vos. Yo también opto por la depilación, que es más por Usa. higiene y Y con cera. con cera. Con cera. ¿Duele? Duele mucho, pero, ¿Duele mucho? pero vale la pena. Me Ahí le está. mucho hasta el Cristiano, tío, Cristiano Excusa También, está también. diciendo. ¿Sí? Con Tiene- cera duele, pero para ser bello hay que ver estrella, dice. O sea, las mujeres, pero también los hombres podemos usar ese Hoy día término. también. Hoy La día verdad los que sí, muchachos hoy también. día ya estamos prácticamente igualdados en todo, ¿verdad? Me Prácticamente sí. Me encanta, ahí está el último. Yo por higiene me baño todos los días. Excelente, excelente. Nosotros estamos acá con Giovanni y vamos a seguir hablando de tendencias masculinas. Bueno, y Giovanni, quiero que me expliques qué tenemos aquí. Bueno, la tendencia, aparte de la vestimenta, por lo que es la parte externa, son lo que es ropa interior. Ropa interior hoy en día también va lo que es a la moda actual, ya no esos típicos slip así. No puede estar con el slip así agujereado. Ay, nada de esto- eso. Claro, por favor, no Todos- solamente las chicas, los, Todos tienen que los ir muchachos también de tienen que acuerdo, estar así como facheros. afuera te cuidas, adentro te cuidas. Yo no se usa anatómico. Pregunto en serio. No, ¿eh? se usan todo tipo de ropa interior. Porque estos serían. Esos son boxers, boxers, sí, son los cortos. Sí. Están los largos, Sí. están varios tamaños y colores. Y, bueno, uno puede usarlo de acuerdo a su estilo de... O sea, que a mí me están diciendo cosas acá en el retorno. Por eso nomás me río, no Sí, me estoy yo sé. riendo de vos, Giovanni. Bueno, en fin, ya Bueno, estamos. y los accesorios también, todo lo que Señores, viene. anímense a usar. Mira que esto depende mucho del cuerpito también para que Claro, les por eso quede te digo, bien. ahí están los más clásicos, todos elastizados Sí. igual.
Vamos a son ponerlo. más cintura alta para personas que tienen un poquito de panza. y Claro. todo. Los rollitos. ¿Qué te- Pero me crucé la Albert. cámara a propósito. ¿Qué opinas de estos, Albert? No, quería preguntar, los que tienen rayitas no vienen más. ¿El Viene carcelero? Que era de 10.000. El carcelero. 3 por 10.000. Eso ya no viene más. Fantástico. era. Eso se deja ya para el famoso limpiar la mesa. ¿sí? ¡Ay, Dios! Ahora Bueno, estoy buscando. Mira, Vamos a los este accesorios. Albert, mira qué tal Está ahí. bueno, ¿eh? está bueno. Está bueno. Mira la onda. ¿Qué onda Bueno, tiene y otra esto? cosa Le es, pondría al tío Edu, ¿eh? es lo que bueno, esto es un bolso masculino. No vi todavía eso, pero se usa. Sí, se usa muchísimo. Sí, bastante. Yo no veo. Un Entonces. bolso masculino es, mucha gente se pregunta qué lleva uno dentro del bolso, ¿verdad? ¿O qué debería ¿Qué llevar? ¿Qué debería? debería llevar? ¿Qué Bueno, en el debería? caso que, bueno, actualmente, sí o sí, pues, una sí. tablet, Ah, sí, los perros usan. bolso del celular. Sí, los celulares cada vez están más grandes. Necesitas Sí. un bolso ya ahora. Y bueno, salir de la casa con apuro, tenés que llevar el café. O agüita o lo que sea. En el caso que estamos ahora en otoño, hay mucha lluvia, Son te la- das un Son la paraguas. primera persona que veo que tiene esto. Por eso Un digo. paraguas. Vos sabés que es importante llevar el paraguas, te salva en cualquier Sí. momento. Digamos Por ahí una que- chica. Un ¿Qué es eso? opcional para hacer la carga, viste que siempre Mi quedamos marido sin lo único, carga. lo único que Entonces, tiene es su billetera. Bueno, tiene absolutamente nada. y unos Bueno, audífonos si después- tenés tiempo para muchachos, escuchar un poco de aprendan. música con el teléfono. Aprendan. Ah, Bien. Entonces son ítems que, o un anteojo de vista, un anteojo de sol, o alguna Claro. camisa que después del trabajo tenés un crecimiento y no tenés tiempo para ir a tu casa. Ok. Entonces te cambias la camisa y ya, ya te ves más fresco, ¿verdad? Pero no va a ser todo arrugado. No, hay formas de doblar la camisa, ponerla acá. Por Yo eso, tendría que venir a enseñarnos un por día. eso siempre es bueno tener un bolso cuadrado. Ok. Eso ya se está. mantiene, Qué ¿verdad? nivel, Giovanni. Me Y encanta. eso- ¿Vos usas bolsa? Estoy considerando seriamente, ¿eh? A ver, ¿y Realmente. cómo usarías ese? Ponle un poco a Albert. ¿Eh? A ver, Así se usa en realidad. Sí. medio largo está ese. Está Medio, bueno, sea. medio largo. ¿Y no es así? Pregunto. También, es opcional. Así me gusta más. Así. Tipo como, yo usaba esto porque lo veía en la escuela, ¿verdad? Claro. Teníamos Tendría que portafolio, ser tío ahí, Evo. ¿verdad? Claro, ahí más o menos Ahí. tiene. está puesto No, por la pero para altura. saber la altura, ¿verdad? Claro, por la estatura. Tío Ahí Evo, está. ¿vos te acordás los portafolios que usábamos así, verdad? Señor. Cuando íbamos a la escuela. ¿Por qué se Eran de deja de cuero. usar? No hay que dejar de usar. Y Todo, además, todo hay que vuelve, todo combinar, vuelve ¿verdad? ayornado. Es una versión mejorada y ayornada de lo que es un portafolio de antes, ¿verdad? Claro. Y bueno, tenemos la billetera. Esta billetera es billetera chequera. Es opcional, ¿verdad? En el caso de que quieras usar esto o También usar la tenés que Qué tener tradicional. feas son cartera las digital. billeteras de los hombres. ¿Eh? Qué feas son las billeteras de los hombres. Muestren, muchachos, es muy Porque fea la se usa billetera mucho, ustedes. pues el hombre usa mucho la billetera, nene, todo el No, momento y hay está que ahí, tener una ¿verdad? billetera, Todo. nada, esa billetera fea, ajadita, toda. Esta es mi billetera, ¿verdad? Esta billetera que es solamente para documento principal. Abrís y tiene el dinero A ver qué tiene adentro. y tiene el soporte del dinero y cerrás. No tiene tantos compartimientos. ¿Qué Es nivel? para si no querés que tengas algo abultado. Espera, no, rato demasiado facha ya. Esas cosas en la vida real no pasan. ¿Dónde aquí vamos En la a vida, billetera? eso es Una una película. película. Una billetera. Una Muchachos, película. tráigame una billetera de verdad. Mientras mostramos esto, los cintos que ahora usan con hebillas. Los cintos pueden ser con hebillas Me agarra grandes una billetera. o hebillas Me agarra una billetera. las Me agarra una tradicionales, billetera. ¿verdad? Y siempre hay que tener uno blanco, negro. Marrón. Este tipo de cinto, ¿verdad? Los que tienen la hebilla, ahí lo mostramos. ¿Hasta qué edad pues, es recomendable usar, Joa? Yo pienso que depende de la actitud de cada uno. ¿Sí? La gente puede usar. Yo tengo de Tito Pasambo. Si te armas el look, Te va a quedar lindo. Claro. Acá Billetera. está. Giovanni, esta es la realidad. Y este está decente, ¿eh? Dios santo. Eso está por Mira, escupir cosas. No, y es decente, yo vi peores. Mira, che, acá hay Ah, está plástico. bien. Y mira, lleno de papel. Y ni quiero que me traigan otra cosa, mira. compartimiento. Acá está cédula verde. Sale una No, eso. Bichito Y ahí. esto está en buena condición comparando con otras billeteras. Mira, Cierto. tiene más papel que plata. Acá está, mira. Cuentas por pagar, así. Dios santo. ¿Qué Cartita. es esto? cartita. Cartita de su exnovia. Claro. Cuadriculadito. ¿De así. quién es? Dios. A ver, vamos a mirar. ¿De quién es la Rodrigo billetera? Ramón Sanabria. Estas son las billeteras de los Mira. perros así bien, tipo ¿Viste? sapo tiene que ser, Gordita, ¿verdad? ¿Ves? Y Claro. tiene Ya más... no, viste que no se cierra más. No, no, claro. Y tiene más papel que otra cosa. Billetera cururú se llama ese. Dios santo. Mejor Y tener se te- un bolso se te- ordenado acá y tener una billetera plana. Lo así. que pasa es que como los muchachos no quieren usar cartera, entonces en la billetera meten todo, ¿entendés? Por ahí un paraguas va a entrar también. Sí, sí doblás bien, ¿verdad? Tu camisa y claro. todo. Los te ¿Cómo sentás bien ponés? encima, así ¿Cómo como una. ponés? Viste con la Te valija. queda, antes de te queda viajar. uno más grande que el otro. ¿Cómo pones este para sentarte? Te sentás medio así cuando te pones sí. esto. Te sentás así que Bueno, gracias, Esa era la Giovanni. moda de los Nada. muchachos. Espera, Gracias, espera, Giovanni. antes de irnos, el tema de las
las medias. Explícame Ah. rapidito el tema Las de las medias. medias, por también. favor, con trajes jamás blancas. Jamás blancas. Michael Jackson no. Michael Por Jackson. más que tu traje sea blanco. Ahí de la Emma. Los ¿Cómo te trajes, quedó el ojo? A los ver. trajes blancos generalmente se usan un zapato sin media. Bueno, pues si tendrías que elegir una media sería. Ay, la puta. Se llaman la media blanca. Muy bien, Bueno, muy te bien, devuelvo muy bien. oficialmente. Muy Bueno, buenas muchas gafas. Gracias, Giovanni. Gracias a Muchas ustedes por la invitarnos. invitación y gracias a la marca Ego de vuelta Por todo esto. por todo lo que trajimos. Está Genial. bueno. Vamos a mandar a los muchachos para que traigan una nueva billetera. Clap along.